Hoy nos toca el capítulo número 20 del segundo libro de Samuel. Nos toca el capítulo número 20 del segundo libro de Samuel. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo tiene por título Sublevación de Seba. Sublevación de Seba. Cuando hablamos de sublevación, quiere decir que Seba se revela, se alza, se levanta, como quieran llamarlo. Dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín. O sea que era de la tribu de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros partes en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde Jordán hasta Jerusalén. Vamos aquí a detenernos un segundito para recordar. Recuerden lo que ya habíamos leído en el capítulo anterior, el devocional anterior, que fue ya cuando el rey David volvió a Jerusalén. Recuerdan que ya el rey David ya había vuelto a Jerusalén, y el rey David, recuerden, había llorado a su hijo Absalón, porque Absalón había muerto en la guerra. Bueno, mejor dicho, lo mataron, pero murió pues en la guerra. Y recuerden que su padre, que también era el rey, pues lo lloró. Entonces ya aquí pasó ese suceso, y aquí vemos que otra persona se levanta en contra del rey, un tal Seba. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Fíjense todo lo que ha estado pasando el rey David, para que recordemos un poquito. Recuerden desde lo que sucedió con el rey Saúl también, la persecución que tuvo David, que todavía no era rey, pero la persecución que tuvo el rey Saúl persiguiendo a David para matarlo, y David sin haber hecho nada, sin tener motivo alguno, solamente, como quien dice, el enemigo estaba en el rey Saúl. Recuerden que ya Dios había apartado del rey Saúl, y por parte de Dios había enviado un espíritu maligno para que perturbase al rey Saúl. Y cuando ese espíritu maligno llegaba allí a atormentar al rey Saúl, él se levantaba y se ponía más prontamente en contra de David, y lo perseguía y lo acechaba todo para matarle. Entonces vemos que el enemigo estaba en el asunto. ¿Por qué? Porque ya sabía que el rey Saúl, que el David lo iban a levantar como rey. Y eso mismo pasa hoy en día. Si nos ponemos a meditar y ver, así mismo pasa hoy en día. ¿Qué sucede? Dios, cuando tiene planes con un hijo, una hija de Dios, que ya se habla, se establece, ya Dios habla lo que va a hacer con tal persona, y cuando ya prontamente falta poco para el cumplimiento, ¿qué hace el enemigo? Se levanta para intentar, porque él también hace su trabajo. Él lucha y hace de todo para que no se cumpla lo que Dios habló en la persona. Así igualito hace con nosotros, con todos los hijos de Dios, hijos y hijas de Dios. Cuando Dios da palabra y dice lo que va a hacer con tal persona, el enemigo ya lo sabe, porque él está allí escuchando todo. Y muchas veces él sabe cosas que ni uno mismo sabe. Por eso es el afán de él de dañar, de dividir, de tratar de que esa persona caiga en pecado, tratar de esa persona de atarla
haciendo de todo. ¿Para qué? Para que en esa persona no se cumpla el propósito que Dios tiene para él. Para que esa persona no llegue el tiempo, para que la persona no sea levantada en lo que Dios dijo. El enemigo por su parte hace su trabajo, y ese es su trabajo. Ese es su trabajo y lo hace. Entonces vemos que así como pasó con David, así igualito pasa con nosotros. De repente ahí David no entendía por qué el rey Saúl lo acechaba, lo perseguía, lo quería matar si él no le había hecho nada malo. Y así mismo nos pasa hoy en día. Y ahí vemos también, recuerden el caso de José. José no había hecho nada malo y sin embargo lo vendieron. José no había hecho nada malo y por honrar a Dios, que la esposa de Potifar quería tener intimidad con él, y él salió huyendo, corriendo, casi desnudo allí prácticamente, para no ofender a Dios. Y lo metieron preso sin haber hecho nada malo. Entonces así es la vida. Son procesos que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que pasar, todo hijo o hija de Dios. Y muchos de esos procesos, muchas veces nosotros podríamos decir, bueno, pero esto es una injusticia, pero es parte del proceso, para ver quizás Dios, para ver nuestra actitud. ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento, nuestra actitud ante eso que estamos viviendo? ¿Cuál hubiese sido, y vamos a imaginarnos este panorama, José? Fíjense que a pesar de que sus hermanos lo habían vendido, estaba allá en Egipto, prácticamente un esclavo, después de haber tenido todo, el padre que lo amaba tanto, y haber quedado como esclavo. Y sus propios hermanos de sangre lo vendieron. Eso era para que el corazón de él estuviera lleno de rencor, de odio, por lo que le hicieron. Aparte de eso, aún más peor todavía, él aferrado, confiando en Dios, amando a Dios, José todavía. Fíjense que por honrar a Dios rechazó, no quería tener nada con la esposa de Potifar porque sabía que eso le iba a desagradar a Dios. Y él corrió prácticamente allí, casi desnudo allí. ¿Y cuál fue el premio? La cárcel. O sea que él tuvo motivo, como quien dice, para llenar su corazón aún de rencor hacia Dios. Porque hoy en día pudieran decir, bueno, Señor, pero mira, yo no caí en adulterio, en fornicación, porque yo sabía que eso a ti no te agradaba. ¿Y cómo permitiste que yo ahora estoy en la cárcel? Ahora yo estoy en la cárcel. Permitiste que mis hermanos me vendieran, se los digo porque muchas personas toman esa actitud. Permitiste que mis hermanos me vendieran y ahora yo por honrarte, por no pecar contra ti, ahora yo en la cárcel. Y empiezan a hablar y hablar y hablar. Y todo eso es parte de la prueba. Todo eso era parte de prueba porque José tenía que ser probado. Aparte de formado, preparado, también tenía que pasar por pruebas. Y ahí vemos a un José que nunca habló mal. Nunca. Lo vendieron y ahí no lo vimos nunca quejándose, llorando, lamentándose que por qué, porque mis hermanos, nada. Pero sin embargo analizamos nosotros hoy en día y cuánta gente no habla, cuánta gente no se queja, cuánta gente aún hasta le reprocha a Dios por lo que está pasando. Y son parte de las pruebas, son parte de lo que Dios permite en nuestra vida, para ver cómo está nuestro corazón, para ver cómo, hasta qué punto, qué madurez tenemos, todo. Somos probados en todas las maneras. Y todo eso lo permite Dios, las pruebas. Nos permite pasar por pruebas, desiertos, todo. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. O sea que tenemos que pasar todas las tribulaciones. Y vemos a un José prudente, un José que nada. Y lo vemos que él estaba apuradito, como quien dice, vamos a decir ansioso por salir de la cárcel. Porque ¿quién quiere estar metido en una cárcel? Nadie. Que cuando él interpretó al copero y al panadero, le interpretó los sueños que le dijo a uno, que cuando saliera, el que iba a quedar vivo, se acordara de él, para que lo sacaran de allí, porque él estaba allí injustamente. ¿Y qué dice la Biblia? Creo que fue el copero, si mal no recuerdo. Se le olvidó, pues se olvidó lo de José. Pero no porque se le olvidó, sino porque así lo estaba establecido por Dios. No era el tiempo de que él todavía saliera de esa prueba.
Mas sin embargo no vemos a José hablando mal, quejándose, no vemos a José murmurando, reprochándole a Dios nada. Y también tenemos el caso de Job, que fue probado Job, y Job pasó también su prueba. Dios permitió que Satanás matara a sus 10 hijos. Y nunca lo vemos reprochando. Nunca vemos a Dios, a Job, hablando mal, reprochando, quejándose. Nosotros tenemos mucho que aprender de la iglesia de Cristo. Todo hijo o hija de Dios tiene mucho que aprender de la palabra. Hoy en día pasa una situación y ya el hijo de Dios está por el piso. Y empieza y dale a la lengua y empieza a hablar cosas que no debe hablar. Tenemos que alinearnos todos a la palabra del Señor. Tenemos que aprender de todos esos casos en la Biblia. Tenemos que leer más palabras. Entonces vemos que aquí a José le pasó también lo mismo. Fíjense, perseguido sin haber hecho nada por el rey Saúl. Después miren cómo se le levantó el propio hijo para quitarle el reinado. Tuvo que el propio padre rey salir de la ciudad, dejar prácticamente ahí su reinado por irse por allá a esconder. Pasó todo eso y ahora otro más. Se le levantó otro más. Entonces, como quien dice, vemos que los problemas siempre van a estar allí. El día malo siempre se va a aparecer. Entonces, cuando se aparezca un día malo, todo hijo o hija de Dios no tiene por qué quejarse, no tiene por qué hablar mal, criticar, murmurar o reprocharle a Dios. Pase ese día malo con una buena actitud, declarando la palabra, creyendo lo que la palabra de Dios dice, sin importar lo que esté viviendo. Miren, Job se quedó arruinado después de ser un hombre, como quien dice hoy en día, multimillonario. Se le murieron un día todos los hijos. Entonces hoy nos pasa cualquier cosita y ahí estamos por el piso. Entonces la iglesia de Cristo necesita aprender de la palabra, necesita vivir la palabra. Todo hijo o hija de Dios. Entonces vemos aquí que David pasó lo mismo. Igualito. Y ahora aquí vemos que se le levantó otro más. Se levantó Seba. Aquí Seba dice que era un hombre malvado, fíjense, de la tribu de Benjamín. Tocó trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda. O sea, el hombre allí como mandando, cada uno a su tienda Israel. No tenemos nada que ver con ese hombre. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Más los de Judá, de la tribu de Judá, siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Vemos que siguen los problemas. Siguen los problemas. Pero recuerden que nosotros somos guerreros. Se termina un problema, comienza otro. ¿Cuál es el problema? Valga la redundancia. Comienza una situación ahorita, termina, otra situación se levanta. Tenemos que enfrentar todos como guerreros que somos. Pasarle por encima los problemas y ya. Tenemos que dejar tanto estar llorando, quejándose, criticando, murmurando. No importa que se levanten 100 problemas. Tenemos que enfrentar los 100 problemas y seguir adelante. Y dice: y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Wow, esto es triste. Pero bueno, así eran las cosas en aquella época. ¿Se recuerdan a las 10 concubinas que el rey David había dejado en su casa para que cuidaran, como quien dice, para que cuidaran el palacio? Y él huyó con todos los demás y dejó allí sus 10 concubinas. Cuando llegó a Absalón, ¿qué le aconsejó? ¿Qué le aconsejó el consejero? Que tuviera intimidad, que se acostara ahí delante de todo el pueblo con las 10 concubinas.
porque eso era una cosa terrible el hacer eso, una cosa terrible, el acostarse con la mujer de su padre. Y él lo hizo. Allí delante de todo el Israel, delante de todo el pueblo, tuvo intimidad con las 10 concubinas. Eso es una cosa terrible. ¿Y qué pasó? Y eso lo había declarado Dios. Recuerden, eso le vino también a David, eso, por la maldición, porque él había pecado. Y Dios se lo había dicho, lo de sus mujeres. Pero miren lo que hizo David. Prácticamente las puso en un sitio allí. Y luego llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión. O sea, como quien dice, aquí van a estar ustedes, aquí van a vivir. No les faltó comida, las alimentaba y todo eso, no les faltaba nada. Pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. O sea que las pobres mujeres en realidad ya no tuvieron la culpa, porque fue el Absalón que estuvo con ella. Prácticamente las pobres fueron obligadas, pero el rey David ya no las volvió a tocar. Allá se van a quedar ustedes por lo que sucedió, y nunca más se volvió a llegar a ella ni tuvo nada con ella. Las pobres mujeres así murieron, ni tuvieron oportunidad para volver a casarse, qué sé yo, nada. Terrible. Sino que quedaron encerradas hasta que murieron, fíjense, en viudez perpetua. Padre amado. Después, y dice en viudez perpetua. O sea que murieron así. Si tuvieron hijos, no se sabe, no dice allí, esas 10. Bueno, los hijos estaban, bueno, bien. Pero si nunca llegaron a dar a luz, se quedaron así, sin hijos, sin nada. Y no tuvieron la oportunidad de rehacer, como quien dice, su vida con otro, ya el rey no la quería, con otra persona, nada. Las dejó allá encerradas hasta que murieron. Es triste. Es triste. Me imagino que eran jóvenes. Es triste, pero bueno. Dice 4. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Ay, santo. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. Y éste le hirió con ella en la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía
Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maca y todo Barín, y se juntaron, y lo siguieron también, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: Antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Wow. Fíjense cómo la palabra del Señor llama a esa mujer sabia. Sabia. Por eso que la Biblia dice que nosotros no nos dejemos llevar por sabiduría propia, sabiduría humana. La verdadera sabiduría viene de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo. La verdadera sabiduría. Fíjense ella dirigiéndose a ese hombre. ¿Y qué sucedió? Él escuchó. Él escuchó. Y fíjense, ella con tanta sabiduría dijo: bueno, para que nos vengan a destruir a toda la ciudad, a matar aquí a todo el mundo, vamos a entregar al hombre que están buscando. De verdad que fue sabia la mujer. Con toda esa misma sabiduría habló con el pueblo, y el pueblo estuvo de acuerdo, ¿no? Claro que sí. Porque si ellos están buscando es a un hombre, nosotros no podemos morir a que maten todas las mujeres, los niños, todo el mundo, por causa de un hombre. Entregamos al hombre, o mejor dicho, la cabeza del hombre, y ya, no va a pasar nada. Y así mismo el pueblo estuvo de acuerdo, y la mujer, fíjense, con su sabiduría, ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Por eso es que dice la Biblia que el que vea que tiene falta de sabiduría, que la pida. Todos los días nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Sabiduría para actuar, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para saber hacer las cosas. Porque Dios no le niega su sabiduría a nadie. Nosotros, todo hijo o hija de Dios, tenemos que pedir siempre sabiduría. Sabiduría para expresarnos, para hablar con la gente. Aún sabiduría para saber predicar.
sabiduría para poder solucionar cada problema, cada situación que se presenta en nuestros hogares, en la congregación. Sabiduría. Dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adorán sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadok y Abiatar sacerdotes, e Irán Jaireo fue también sacerdote de David. Vemos pues que David también allí acomodó todo su ejército, como quien dice, nombró oficiales. Recuerden que David era un hombre de guerra, y vemos pues todas las cosas que David ha pasado, todo lo que se le ha presentado a David, ahí está, al pie, como diríamos hoy, al pie de cañón, al pie de lucha. Él ha seguido avanzando, se le ha presentado todo, el levantamiento de su propio hijo, de gente que él ha amado, vamos a decir así, su propia familia. Superó todas esas cosas como hombre igualito, rey, pero era un hombre. Acuérdense la actitud que tuvo con Absalón, que le dolía, pero reaccionó, porque el enemigo ataca hasta las emociones. Hasta las emociones. Nosotros no podemos dejarnos que cuando el enemigo ataque nuestras emociones, nosotros perder el control, no. Por eso que la Biblia dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivimos nosotros. Es Cristo quien vive en nosotros. En nuestra vida, en nuestro ser, todo está allí dominando el Señor en nosotros. Nuestros pensamientos tienen que ser conforme a la voluntad del Señor. Nuestras emociones, sentimientos, todo tiene que estar sometido a Cristo, a su voluntad. Tenemos que siempre hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, su voluntad y no la nuestra. Como Él quiere, las cosas como Él las desea, en el tiempo que Él desea. Vivir por Él y para Él. Y tenemos pues que aprender a ser guerreros y guerreras del Señor. Ya sabemos que el día malo, eso nunca va a faltar un día malo. Así como la palabra del Señor dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Pues también es parte de la vida. El día malo siempre va a llegar. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para saber enfrentar cada día malo que se presente. Cada tribulación, cada prueba. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude a seguir avanzando día a día, así como lo hacía David. Y ser fuertes. Porque aún como la palabra dice que nuestro enemigo está en nuestra propia casa, aún nuestros familiares se levantan. Pero que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra las personas, no es contra el marido, la esposa, no es contra los hijos, no es contra el cuñado, no es contra el vecino. Es con lo que está operando dentro de ellos. Nuestra lucha es contra el principado, potestad, huestes de las tinieblas de maldad. Es contra lo que está operando de ellos. Y tenemos que ser valientes, guerreros. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir avanzando. Padre amado, te damos gracias. Gracias, mi Rey, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú tienes bajo control todas las cosas. Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, y sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo.